vamos a ver lo que es el tema de conversión analógico-digital. Ya como vimos en las clases anteriores, tenemos lo que son señales analógicas que para que un sistema como un computador o un microcontrolador, como lo que vamos a utilizar ahora, pueda entender lo que está pasando, necesita transformarse a una señal digital. Este ejemplo también lo vimos anteriormente. Nuestra voz es analógica y cuando hablamos a través de un micrófono, esto lo que recoge son señales analógicas. Luego tiene que pasar por un convertidor analógico a digital. Ya cuando pasa esta parte, tenemos una señal digital que es la que pasa a nuestro sistema digital, a la computadora. Luego de eso, sale todavía nuestra señal digital y para que luego se pueda escuchar a través del altavoz y nosotros podamos escuchar lo que la persona está diciendo, entonces tenemos que pasarlo por un convertidor de señal digital a análoga. Entonces entra en señal digital aquí y sale señal análoga, que es la que nosotros podemos escuchar. Ya hemos visto antes también que una señal analógica es continua y la señal digital es ceros y unos. Entonces, cuando pasamos de analógico a digital, vamos a obtener algo como esto. Esta es nuestra señal analógica convertida a señal digital. Este es otro ejemplo. Aquí tenemos una señal analógica que luego de hacer la conversión analógica a digital, tenemos esto de aquí. Lo que vamos a obtener son niveles discretos que representan esta misma señal que tenemos acá. Y tenemos la conversión digital análoga, que si tenemos esta señal digital, cuando la pasamos a analógica, lo que hace es completar y volver esa señal continua. Entonces, en resumen, un conversor analógico digital, que lo pueden ver de esta manera, AD o ADC, Analogic Digital Converter, es un dispositivo que convierte un valor de voltaje analógico en un número digital, como vimos en la gráfica anterior. Y bueno, y estos conversores se utilizan para digitalizar las señales analógicas. Entonces este también es el mismo ejemplo, la voz analógica al micrófono pasa por una tarjeta de sonido que lo convierte a una señal digital, ceros y unos, que es lo que entiende el computador. Y es lo mismo que vemos acá, con señal continua aquí, pasa por nuestro convertidor analógico digital y lo pasa a digital. Y bueno, la señal de voltaje que tenemos de manera analógica se muestra en determinados instantes de tiempos y ese es el valor de amplitud que se va a almacenar en cada instante como un dato numérico. Entonces tenemos lo que en azul lo que sería nuestra señal analógica, sí, que es continua, y tenemos unos tiempos. Vemos aquí que cada segundo se ha tomado una muestra. ¿Sí? Entonces en segundo cero tenemos aquí el punto cero. Cuando ya ha pasado un segundo, resulta que nuestra señal está en este punto, en este caso en 600, en voltaje. Y este es el valor que se guarda. Luego pasa otro segundo más, es decir, entre segundo y segundo no se van a tomar datos. Los datos que se están tomando son estos que están aquí en rojo. Cada segundo se van tomando. Donde sea el dato que se almacena es el que se obtuvo de la señal analógica en ese instante de tiempo. Y entonces se toma esa muestra. Por lo que si quitamos la línea azul, pues nos quedarían solamente estos puntos que describirían de manera digital o discreta nuestra señal analógica. Ya antes hablamos entonces de los valores discretos que se toman para producir ese rango de valores analógicos, tal como pasó acá. Tomamos un cierto número de valores discretos, que son las que describen nuestra señal analógica, y depende mucho de la resolución de nuestro conversor. La resolución nos indica pues el número de valores discretos que se pueden producir en ese rango de valores analógicos y que usualmente se expresa en bits. Este número de niveles se da por esta fórmula 2 a la n, siendo n el número de bits. Por ejemplo, si tenemos un conversor analógico digital de 8 bits, este tiene 256 niveles. Entonces la resolución también se puede expresar en voltios, teniendo en cuenta el valor máximo y mínimo del voltaje analógico, y tenemos aquí la fórmula. Nuestra resolución es nuestro valor de voltaje más alto menos nuestro valor de voltaje más bajo
sobre 2 a la n. Entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, en el caso del Arduino Uno, tenemos que el microcontrolador tiene un conversor de 10 bits de 6 canales, es decir, que se pueden convertir hasta 6 señales diferentes. Tenemos nuestra función analog read, que es esta de aquí, que nos entrega un número proporcional al valor del voltaje analógico que hay en ese pin. ¿Eso qué quiere decir? Que este número que nos va a entregar esta función va a ser 0 si hay 0 voltios llegando al pin, y el valor que nos entrega esta función va a ser de 1023 si hay 5 voltios llegando a ese pin. Entonces, si tomamos nuestra fórmula de la resolución para el conversor analógico digital, vamos a tomar 5 menos 0 porque es el valor máximo de voltaje menos el valor más bajo. Entonces tenemos 5 menos 0 sobre 1024, que lo sacamos del 2 a la n, que es 2 a la 10, ¿cierto? Que tenemos acá arriba que tiene un conversor de 10 bits. Esto nos da 4.9 milivoltios por unidad. Es decir, si el valor del pin, del voltaje que llega a ese pin, es de 4.9 milivoltios, entonces la función nos va a arrojar un valor de 1. Es decir, cada unidad entre 0 y 1023 va a equivaler a 4.9 milivoltios. Y bueno, el rango de voltaje en la entrada puede ajustarse usando Analog Reference. ¿Qué quiero que hagan esta semana? Utilizando Tinkercad, van a leer una señal de voltaje analógica y la van a utilizar para cambiar la velocidad de encendido y apagado de un LED o para cambiar la secuencia de parpadeo de unos LEDs. En este caso pueden utilizar un potenciómetro tal cual como les tengo aquí en el circuito de Tinkercad para poder variar ese voltaje analógico de entrada entre 0 y 5. Es decir, que ustedes pueden mover esta ruedita y les va a cambiar de entre 0 y 5 voltios. Y lo que quiero que hagan es que tomen el programa Blink que ya utilizaron y que ya se volvieron unos expertos haciendo secuencias y utilicen el programa de Analog Read para poder variar este voltaje y variar la velocidad a la que se está encendiendo y apagando el LED. O si ustedes quieren jugar con las secuencias, son libres de hacerlo también. Y lo mismo, el informe que me vayan a entregar tiene que llevar los circuitos y el código. Bueno, aquí les tengo otra vez la pequeña demostración. Entonces tenemos nuestro potenciómetro aquí. Tenemos nuestro LED con nuestra resistencia y conectado de la misma manera que vieron en el circuito de Tinkercad. En este caso el LED lo tengo conectado al pin 9, sí, al pin 9, y aquí estamos viendo que está parpadeando el LED. Si nosotros cambiamos la entrada del potenciómetro, vemos que va cambiando la velocidad a la que está parpadeando nuestro LED. Aquí parece que estuviera continuamente encendido, pero es que los cambios están ocurriendo muy rápido. Si empezamos a bajar, ya empezamos a ver que empieza a parpadear otra vez. Y con esto también pueden variar la secuencia de los LEDs. Eso es en resumen lo que quiero que hagan en Tinkercad. Bueno, mostrándoles este programita, van a encontrar, bueno, el ejemplo como tal está de esta manera. Se los voy a explicar paso a paso. Entonces, la diferencia que pueden ver aquí es que en esta parte, en el setup, vamos a inicializar una comunicación serial a 9600 bits por segundo. También lo pueden ver como 9600 baudios. Esto quiere decir que vamos a abrir este canal de comunicación serial. Nuestro monitor serial, o sea, lo que va a pasar por este canal lo vamos a poder ver a través de este botón. Nos va a abrir otra ventanita y nos va a señalar nuestro monitor serial y todo lo que pase por ahí. Tenemos acá en el loop, tenemos la lectura de nuestra entrada análoga, que en este caso yo tengo conectado un potenciómetro, entonces ese sería el valor de nuestro sensor que lo va a leer según
donde como tengo el potenciómetro, ¿sí? Y este está conectado a nuestro pin A0. Y luego esto se imprime en nuestro canal de comunicación serial. Y luego tenemos el delay, que ya lo conoce. Ahora, si ustedes quieren saber cuál es el valor del voltaje que está leyendo de nuestro sensor, que en este caso es nuestro potenciómetro, porque ya sabemos que este comando de aquí, esta función, lo que hace es que nos da un número entre 0 y 1023. Y entonces podemos tomar esta formulita de aquí, voltaje, que es igual a nuestro valor del sensor, que es el que fue leído, multiplicado por 5 sobre 1023, que es la resolución de nuestro conversor digital. Ahora, a diferencia de este, que es un entero, porque 0 a 1023 no hay valores intermedios entre cada uno de esos valores enteros, pues se puede dejar entero. Pero acá tenemos el valor float, porque tenemos valores intermedios que ya vimos en las diapositivas, que entre cada unidad hay 4.9 milivoltios. Y luego eso mismo lo podemos imprimir en nuestro canal serial de la misma manera. Entonces, si ahora esto lo subimos al Arduino, ya está subido, y abrimos nuestro monitor serial, vemos que donde está ubicado el potenciómetro ahora mismo, tenemos un valor de 172, que equivale a 0.84 voltios. Si yo empiezo a rodar esto, vemos que he llegado hasta el extremo, que son 0 y 0. Y si vamos aumentando, podemos llegar al máximo, que es 5, que equivale al valor de 1023. Y bueno, ¿qué quiero que hagan? Ya habiéndoles explicado cómo funciona cada uno de estos comandos los van a incluir dentro del programa Blink que ya han utilizado para poder variar la velocidad a la que se enciende y se apaga el LED.